Iniciamos esta semana que hemos comenzado ayer domingo, semana 18ª del tiempo ordinario. Y hemos comenzado hoy con este libro de los Números, que nos está narrando el camino, la experiencia de liberación. Seguimos con este contenido que traíamos del Éxodo. Moisés que sigue caminando con el pueblo, un pueblo que no es fácil, porque no todos están concentrados en la liberación. Hay unos que tienen toda la atención en el estómago, en la apariencia. No saben qué está sucediendo, no saben para dónde van ni qué es lo que está pasando. Viven porque les toca sobrevivir y viven de la costumbre. Y hay muchos vicios que son costumbre, incluso muchos vicios, costumbre, que son pecado. Hay un pecado que se llama de gula. Solamente comer y comer y comer, sin importar lo demás. Pues al pueblo de Israel, algunos que no estaban concentrados en el proyecto de Dios, se quedaron en el proyecto propio. Y lo único que hacían en Egipto era comer ollas de carne. Incluso el texto se esfuerza en enumerar la cantidad de alimentos que extrañaba el pueblo camino a la liberación. Y claro, el Señor escucha la insatisfacción del pueblo. Un pueblo que de alguna manera siempre sabe vociferar y gritar para reclamar, pero que le falta la conciencia de meterse en el camino que Dios le está mostrando. Es muy difícil dejar el cómo vivimos para abrirnos a la propuesta que Dios nos coloca de vivir. Y a pesar de todo, el Señor escucha la murmuración del pueblo, los lloros de las familias, la quejadera del pueblo. Pero el que se está desanimando es Moisés. Pero Moisés no le da ira, no se va contra el pueblo. Moisés se desahoga con el que se tiene que desahogar, con Dios. Y así es que Moisés logra mantener el equilibrio en todo ese camino hacia la liberación. Él es capaz porque su confianza está en el Señor. No se deja llevar por la murmuración, por los gritos, por los reclamos, por los conflictos. Él sabe que es el Señor quien ha sido el gestor de este pueblo, de esta idea y de este proyecto. Y él sabe que el Señor sabe cuáles son esos pocos que no entienden lo que están viviendo y que se han vuelto conflictivos en el camino de la liberación. Y el Señor entonces responde. Y entonces les da de comer a este pueblo, no lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. Porque esa es la sabiduría divina. Que Dios siempre sabe lo que necesitamos y en el momento que lo necesitamos y cómo lo necesitamos. El pueblo entonces va a entender la intervención de Dios y poco a poco irá entendiendo su pecado, su falta y su ingratitud. Pero el Señor sigue fiel. Aunque el pueblo lo olvide, aunque el pueblo se queje, aunque el pueblo tenga otros proyectos que no son el proyecto divino, el Señor está ahí fiel con su proyecto de liberación.
Y por eso dichoso el hombre que confía en el Señor. Hoy entonces, la primera llamada de atención es: ¿cuál es nuestro Dios? ¿El del estómago? ¿Al que le grito y le llamo para que llene mi estómago? ¿Al que utilizo para que me dé el vestido, el techo y el pan cada día? Y cuyo proyecto no importa en mi vida, sino mi proyecto. El pueblo tendrá un desenlace, tendrá dificultades, porque el pueblo tiene que aprender. Tienes ante tu mirada el camino del bien y el camino del mal, el camino de la gratitud o el camino de la ingratitud, el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la voluntad de Dios o el camino de tu propia voluntad. Tú eliges. El Señor hoy te pide que revises qué estás eligiendo en tu cotidianidad. La carne, las ollas de carne o la liberación que el Señor me propone. Unido a este libro de Números tenemos el Evangelio de Mateo, creo que ya en el capítulo 14. Mateo. En el capítulo 14, donde nos habla de la multiplicación de los panes. El Señor viene de una situación muy adversa, que es la decapitación de Juan el Bautista, y seguramente está muy triste y quiere irse solo, se embarca, pero donde llega encuentra siempre multitudes, y toda esa gente que encuentra, Jesús siente compasión. Y los discípulos que le acompañan, preocupación. Y entonces los discípulos le dicen al Señor: Señor, tanta gente, mándalos para la casa, que se vayan porque va a anochecer, que se vayan a descansar. Ya te escucharon, ya saben de tu mensaje, que se vayan, porque tienen hambre, están cansados, están extenuados. Y el Señor ahí quiere corregirnos. Al Señor no le interesa un auditorio que lo escuche. Al Señor le interesa una multitud que despierte en nosotros compasión. Antes que multiplicar los panes, el Señor quiere multiplicar hombres y mujeres compasivos. Que no tengan esa actitud de lavarse las manos y de liberarse de la necesidad del otro. Que tengan entrañas y vísceras de misericordia y que sean capaces de ver el sufrimiento del otro. El milagro aquí no es la multiplicación de los panes. El milagro que el Señor coloca es que nosotros tengamos un corazón compasivo, que seamos hombres y mujeres capaces de compadecernos de la necesidad del otro. Ese es el milagro. Porque es muy fácil cuando hay alguien que lo hace. Incluso a veces nos quedamos en la barrera criticando al que lo hace, porque se nos ha olvidado que todos juntos, y es el deseo del Señor, tenemos que trabajar por el bienestar de todos. Hoy el Señor entonces les dice a los discípulos: no, señores, denles ustedes de comer. Cambien esa actitud de ver los problemas del otro de esa manera tan light. Es su problema, que se las arregle, que vea cómo hace. El Señor quiere comprometer nuestra vida en la situación del otro, en la necesidad del otro. Y para eso es importante compadecerse,
sentir con, en una época y en un mundo tan individualista, donde a veces nos volvemos hasta humillantes, humillativos, muchos con todo, pero muchos más sin nada, y nos pavoneamos frente al que no tiene, como si fuera una bendición tener mucho y el otro no tener nada, cuando la bendición es compartir lo que tenemos. Y ese es el milagro que el Señor quiere de nosotros: sentir, compadecernos de la necesidad del otro. Cuando hay amor, cuando hay solidaridad, entonces viene el milagro. A nadie le falta el pan y nadie pasa necesidad, porque cada uno da lo que tiene, porque cada uno aporta. Es muy fácil, como acostumbramos muchos, hacer el bien con el bolsillo ajeno, sin que a nosotros nos toque, sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio. El milagro que el Señor quiere es que nos pongamos de acuerdo, es que seamos solidarios, es que aportemos todos y es que vibremos todos, porque la responsabilidad es de todos, no a la irresponsabilidad de los discípulos que el Señor hoy corrige. Mándalos, Señor, que se vayan a sus casas porque tienen hambre. Hoy el Señor quiere que sus discípulos sean responsables del otro, sean solidarios del otro, pero con su esfuerzo, con su sacrificio, con su amor, con su generosidad. Que cada uno dé lo que tiene, con alegría, con entusiasmo, sin esperar recibir nada a cambio, porque la bendición está que el que da recibe, y dando y recibiendo es que el mundo se compone. Tan mala la actitud de dar y dar para quedarnos secos, como también es mala la actitud de recibir y recibir sin aprender a dar. La matemática, la lógica humana es esa, los interesados, pero la divina es dando, es que recibo. Pidamos esta gracia y continuamos nuestra celebración, pidiéndole al Señor la gracia de caminar en su proyecto de vida, de caminar haciendo su voluntad, de caminar entendiendo su proyecto o no entendiéndolo, caminar en sus manos y dejar suscitar en nosotros la responsabilidad y la solidaridad por el que nos necesita. Así sea.